Hola estudiante, muchas gracias por venir. Estás en Veterinaria Kaila, soy Ariel. Y en este video vamos a hablar de la hepatitis infecciosa canina. Primero tenemos que tener en cuenta que la orina es la principal forma de transmisión de esta enfermedad. Después vamos a seguir hablando del hígado, por supuesto se llama hepatitis la enfermedad y es un órgano muy importante en esta enfermedad. Y por último vamos a hablar de la vasculitis. Vamos a explicar de qué se trata, cómo se produce la vasculitis, y esta vasculitis es muy importante en la formación del ojo azul característico que aparece en esta enfermedad. Empecemos. Esta enfermedad, ¿cómo se transmite? Se transmite a través de las distintas secreciones, materia fecal, saliva, pero la más importante es la orina. Tiene una alta permanencia en el medio ambiente este virus. Puede permanecer, puede eliminarse a través de la orina durante 6 meses a un año. Entonces un perro orina en la calle y viene otro perrito, un cachorrito, y lame. Ingresa la orina y se contagia de hepatitis viral canina. Esta enfermedad afecta a perros adultos y a cachorros. En perros adultos lo más común es que ocurra en perros con una baja de la inmunidad, mientras que en cachorros es lo más común que se infecten, pero además hay que tener en cuenta que es mortal en los cachorros. Ahora, una vez que ingresó el virus al organismo, ya sea un cachorro o un adulto, lo primero que hace es ubicarse en las tonsilas. Luego se va a ir desplazando a través del sistema linfático y para posteriormente pasar a sangre. Una vez que está en sangre ya puede ir a donde quiera. Se replica en el endotelio de los capilares, de los vasos sanguíneos, y también va a afectar a distintos órganos, pero principalmente los más importantes que tenemos que recordar son el hígado, también tenemos que recordar el riñón y también el ojo. Entonces se replica en los endotelios, en estos órganos, y también tenemos que tener en cuenta que en una segunda etapa se produce una cantidad de complejos antígeno-anticuerpos que también van a producir un daño. Otro tipo de daño que ahora vamos a seguir hablando de esto. Pero bueno, entonces, ¿cómo llega el virus al hígado? Para esto tenemos que recordar cómo las arterias. Entonces, tenemos la aorta, de la aorta sale la arteria celíaca, y de la arteria celíaca se le divide en tres ramas, una arteria hepática, una arteria para el estómago, a la arteria gástrica, y una arteria para el vaso, la arteria esplénica. Entonces, una vez que llegó al hígado, produce un daño. Tenemos que recordar en el video anterior donde hablamos de la estructura del hígado. Bueno, tenemos que los hepatocitos están en hileras. Y en la imagen podemos ver que se produce una necrosis. Se perdió esa conformación de hileras. Ya no están en hileras, están todas desordenadas y aparte hay algunas células que ya no tienen núcleo. Hay focos de necrosis, se llama. Están células muertas. Entonces el virus ingresó al organismo, pero ¿cómo se replica este virus? Lo hace de la siguiente manera. Se une a la pared de la célula que infecta, entonces ingresa al citoplasma y luego ingresa al núcleo. Y en el núcleo acá va a haber tres etapas. En la primera se produce un RNA mensajero que sale al citoplasma, que después va a ser utilizado para que se formen unas proteínas. Estas proteínas ingresan nuevamente al núcleo y estimulan que se forme nuevamente otro RNA mensajero, el cual sale al citoplasma para que se produzcan nuevas proteínas. Y en la tercera etapa también estas proteínas ingresan al núcleo para que se produzcan otro RNA mensajero y luego sale al citoplasma y se producen unas proteínas estructurales. Y estas proteínas estructurales van a servir para luego de ensamblar lo que es el virus, la estructura del virus. Y una vez que ya está formado el virus, sale de la célula, destruyéndose la célula. Y se destruye la célula y así se replican el adenovirus, la célula productora de la hepatitis infecciosa canina. Ahora vamos a continuar hablando de los signos.
Tenemos que tener en cuenta que los signos que va a tener el perro va a depender de los órganos que están afectados. Y como dijimos, uno de los órganos principales que están afectados es el hígado. Entonces vamos a tener signos como un decaimiento. Entonces como el hígado participa en la digestión de los alimentos, va a estar sin comer, va a haber una anorexia, también va a haber una ictericia, que es la coloración amarillenta, también va a haber edemas. Entonces, ¿dónde podemos encontrar al hígado? Contorno del hígado del lado derecho. Después tenemos que verlo desde una posición caudocranial, o sea, desde la cola hacia la cabeza. Vamos a ver en esta imagen, donde podemos observar que está el diafragma y después está el hígado. Entonces, el círculo representaría todo lo que es el cuerpo del perro. Tenemos representado el cuerpo del caballo, del bovino y del perro. En el caballo recordemos que no hay vesícula biliar. En el bovino el hígado está muy desplazado hacia la derecha, y en el perro el hígado está un poco más centrado, con un leve desplazamiento hacia la derecha. En la próxima imagen vemos cómo lo vemos al perro, al abdomen, desde una posición ventrodorsal, o sea que desde la panza hacia arriba, desde el piso hacia arriba. Y esta imagen nos sirve para limitar zonas. Trazamos 2 líneas horizontales, 2 verticales, y nos quedan 9 regiones. Pero la que nos interesa es el hipocondrio derecho, que lo tenemos dibujado, que lo tenemos en la imagen. Ahí en esa zona va a haber dolor, debido justamente a que el hígado tiene problemas. Tenemos que tener en cuenta que los vasos sanguíneos pueden tener distintos tipos de problemas. El que nos interesa es la inflamación de los vasos sanguíneos, que se llama vasculitis. La vasculitis puede ser producida por distintos agentes. En este caso, por supuesto, la hepatitis infecciosa canina produce una vasculitis, es una causante. Pero bueno, ¿cómo se produce esto? Para esto tenemos que recordar la hipersensibilidad de tipo 3. Que nos dice que tenemos un antígeno, en este caso un antígeno viral, y luego se unen los anticuerpos para atraer luego otros glóbulos blancos para que destruyan al antígeno viral. El problema está cuando estos complejos antígeno-anticuerpos se producen en una gran cantidad y además se adhieren a la pared de los vasos sanguíneos. Entonces estos complejos antígeno-anticuerpos se unen a la pared de los vasos sanguíneos, al endotelio, y llega un glóbulo blanco, libera sus sustancias para eliminar al antígeno viral, pero también, porque el complejo antígeno-anticuerpo está unido a la pared del vaso sanguíneo, también lesiona la pared del vaso sanguíneo y se producen hemorragias pequeñas, llamadas petequias. Esta hipersensibilidad de tipo 3 la vamos a encontrar ocurre principalmente en el ojo, y también en el riñón. En el ojo, tenemos que recordar que tenemos una cámara anterior, una cámara posterior, y que la cámara anterior, donde está el humor acuoso, tiene por delante la córnea y por detrás el cristalino. Y en el endotelio de la córnea, en una capa de la córnea, llamada endotelio, se depositan los complejos antígeno-anticuerpo en esa zona. Luego se produce un acúmulo de líquido, también llamado edema. Entonces ahí, debido a este edema, se produce el ojo azul. Hay que recordar que la hepatitis infecciosa canina se produce por un adenovirus tipo 1. Pero en la vacuna tenemos un adenovirus tipo 2. ¿Por qué? Porque se comprobó hace mucho tiempo ya que el adenovirus tipo 1, utilizado como vacuna, producía el ojo azul como efecto secundario. Así que desde hace mucho tiempo ya se utiliza el adenovirus tipo 2, que también sirve para proteger contra el adenovirus tipo 1, que es el productor de la hepatitis infecciosa canina. Bueno, espero que se haya entendido el tema y vamos a seguir hablando en los próximos videos también del hígado, que hay muchas cosas para hablar del hígado, de cómo está afectado
Y bueno, nos vemos en el próximo video. Espero que dale me gusta, suscríbete y chao, nos vemos, un abrazo. Cualquier cosa déjame las preguntas en los comentarios. Nos vemos.